Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fabuloso y lleno de energía. Hoy, como lo prometí, vamos a sumergirnos aún más a fondo en un tema que ha estado sacudiendo los cimientos del mundo del entretenimiento, específicamente en Italia, la supuesta y cada vez más resonante caída en desgracia de Can Yaman. Sí, el mismo Can Yaman que nos robó el corazón a muchos de nosotros con sus interpretaciones memorables, su innegable carisma y esa sonrisa que podía iluminar cualquier habitación. Prepárense porque vamos a desmenuzar los detalles de un escándalo que, al parecer, podría no solo poner en pausa, sino potencialmente acabar con su fulgurante carrera. Pero como siempre, antes de que empecemos a desentrañar esta telaraña de rumores, acusaciones y posibles consecuencias, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en el fascinante mundo de las novelas turcas, el entretenimiento internacional y todos sus secretos, los invito, una vez más, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo, porque aquí, en este espacio, les aseguro que van a estar al tanto de todos los chismes, los rumores más jugosos, las noticias más impactantes y por supuesto, los análisis más profundos y objetivos. Suscríbanse, no se van a arrepentir. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, vayamos al meollo del asunto. La noticia, que ha estado circulando con fuerza y generando un enorme debate en redes sociales y medios de comunicación, es que Can Yaman, el actor turco que conquistó a audiencias de todo el mundo con su talento y atractivo, podría estar enfrentando serios, gravísimos problemas en Italia. Recordemos que Italia, en los últimos años, se había convertido en un verdadero paraíso para Can, un país donde había encontrado un éxito rotundo, una base de fans apasionada y donde parecía que su carrera, con proyectos importantes en el horizonte, iba viento en popa. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que está causando este supuesto declive? Pues la respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es mucho más compleja, enrevesada y llena de matices de lo que podríamos imaginar. Los rumores, que cada vez se hacen más consistentes y que provienen tanto de medios italianos con acceso a fuentes confiables, como de filtraciones en la industria y testimonios anónimos, sugieren que los problemas de Can Yaman no son simplemente profesionales, como podría ser una mala racha en la taquilla o críticas negativas a sus proyectos. No, los problemas lamentablemente parecen involucrar cuestiones mucho más delicadas y preocupantes, como la seguridad y el comportamiento. Se habla con insistencia de incidentes en los sets de filmación, de supuestas dificultades para coordinar su trabajo con otros profesionales, de un supuesto trato altanero y exigente hacia el equipo, y de, lo que es aún más grave, problemas relacionados con la seguridad personal del actor y, lo que es más importante, la seguridad de las personas que lo rodean, desde sus compañeros de trabajo hasta el personal técnico. Una de las acusaciones más recurrentes, y que más eco ha tenido en la prensa italiana, se centra en el supuesto comportamiento de Can en los sets de grabación. Se dice con cada vez más frecuencia que ha tenido fuertes roces y enfrentamientos con el personal, que ha llegado tarde a las grabaciones en numerosas ocasiones, interrumpiendo el ritmo de trabajo y generando retrasos que impactan en los presupuestos y los plazos, que ha presentado exigencias excesivas y, en algunos casos, descabelladas sobre aspectos como su camerino, la comida que se le sirve o el tipo de personal que debe estar a su disposición. Se habla, en definitiva, de una actitud que, lejos de ser profesional y colaborativa, ha creado un ambiente de trabajo tenso, complicado, incluso hostil, y que ha dificultado, en gran medida, la fluidez y la armonía necesarias para la creación de un producto audiovisual de calidad. Imaginemos la situación por un momento: un set de filmación es un ecosistema delicado, donde la colaboración y el trabajo en equipo son esenciales. Si los técnicos, los directores, el personal de producción, los actores secundarios, los maquilladores, los vestuaristas, todos se sienten incómodos, frustrados, intimidados o simplemente desmotivados trabajando contigo, la calidad del producto final inevitablemente se resiente. Las ideas fluyen con menos facilidad, la creatividad se ve limitada, y el ambiente de trabajo se vuelve tóxico. Y en una industria tan competitiva como la del entretenimiento, esto puede ser, literalmente, la sentencia de muerte para cualquier proyecto. Además, y esto es lo que ha generado mayor alarma y preocupación, se han levantado sospechas y rumores sobre la seguridad personal de Can y, sobre todo, de las personas que lo rodean. Se habla con cada vez más insisten. De posibles amenazas, de situaciones delicadas que podrían implicar riesgos para la integridad física del actor,
de guardaespaldas que estarían involucrados en situaciones cuestionables, que no actuarían con la profesionalidad y la discreción que se espera, sino que por el contrario podrían estar generando más problemas, y de un ambiente general de tensión y paranoia que ha generado una gran preocupación tanto en los productores, los directores y los responsables de las producciones, como en las propias autoridades italianas. Imaginen la presión que debe ser trabajar con la constante incertidumbre de lo que podría pasar, con la sensación de que en cualquier momento algo grave podría ocurrir. Es un guardaespaldas de verdad, un profesional de seguridad, debidamente acreditado, que busca proteger la integridad del actor, o es parte de una situación más compleja y oscura, que podría traer más problemas que soluciones. ¿Quiénes son las personas que forman parte del entorno más cercano de Can Yaman? ¿Qué tipo de relaciones tiene? ¿Hasta qué punto estas relaciones son saludables y constructivas para su carrera y para su vida personal? Son preguntas que por el momento no tienen respuesta, pero que están flotando en el aire, creando un clima de suspicacia y temor. Y aquí es donde la situación se vuelve, si cabe, aún más delicada, compleja y preocupante. En un mundo ideal, la seguridad de un actor famoso, que goza de un enorme éxito y que es admirado por millones de personas, no debería ser un problema, ni un motivo de preocupación. Los actores son artistas profesionales que se dedican a crear, a interpretar personajes y a entretener al público. Deberían poder desempeñar su trabajo con tranquilidad y seguridad, sin temor a represalias ni a situaciones peligrosas. Pero cuando los rumores de problemas de seguridad, de posibles amenazas y de comportamientos sospechosos comienzan a circular, y se suman a la problemática del comportamiento en los sets y a las posibles exigencias desmedidas, la situación se vuelve mucho más compleja y peligrosa. Se empiezan a cancelar proyectos, se revisan los contratos, se cuestiona la viabilidad de las producciones, y la imagen pública del actor, que es su activo más valioso, comienza a deteriorarse a una velocidad vertiginosa. Los patrocinadores se replantean sus acuerdos, las cadenas de televisión dudan en invertir en sus proyectos, y el futuro profesional del actor se vuelve incierto, frágil y en riesgo. Ahora bien, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Hasta qué punto son fundados estos rumores y estas acusaciones? Lamentablemente es muy difícil, por no decir imposible, saberlo con exactitud. La información que tenemos proviene en su mayoría de medios italianos, de fuentes internas de la industria del entretenimiento, de testimonios anónimos, de filtraciones y de rumores que circulan como reguero de pólvora en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. No hay confirmación oficial de la mayoría de las acusaciones, no hay pronunciamientos formales por parte de Can Yaman ni de sus representantes, pero el hecho de que estos rumores estén circulando con tanta fuerza, con tanta persistencia, y que estén afectando negativamente su trabajo, sus proyectos y su imagen pública, es innegable y resulta preocupante. Lo que sí es cierto, y esto no se puede negar, es que Can Yaman ha visto cómo sus proyectos en Italia, y las expectativas que se habían generado a su alrededor, se han visto, en mayor o menor medida, afectados. Se rumorea con cada vez más fuerza que algunos contratos han sido cancelados, o que se han replanteado, que su presencia en algunos eventos promocionales y en algunos programas de televisión ha sido cuestionada o directamente descartada, y que algunos proyectos que parecían estar muy avanzados e incluso a punto de ser anunciados, se han estancado o se han pospuesto indefinidamente. La industria del entretenimiento es implacable, como ya he mencionado, y la reputación de un actor, su imagen pública, es su activo más valioso. Si existen dudas por mínimas que sean sobre su comportamiento, su seguridad, su profesionalismo, su ética de trabajo o simplemente su capacidad de ser una persona confiable y con la que es fácil y agradable trabajar, los productores, los directores, las cadenas de televisión y los patrocinadores van a pensar 2 veces, o incluso 3, antes de invertir su dinero, su tiempo y su reputación en él. Es importante destacar, y creo que es fundamental hacerlo, que la situación de Can Yaman es compleja, delicada y merece el mayor respeto. No sabemos la verdad absoluta de lo que está sucediendo, no tenemos acceso a la información completa, ni podemos juzgarlo basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que el futuro de su carrera en Italia, el país que le había abierto las puertas al éxito, que le había dado la fama y el reconocimiento que merecía, es incierto, inestable y se encuentra en una encrucija. Hay que esperar con paciencia a ver cómo se desarrollan los acontecimientos, cómo el actor maneja esta situación de crisis, y si es capaz de tomar las decisiones correctas para corregir el rumbo y recuperar la confianza del público y de la industria.
Quizás todo esto se trate, como han sugerido algunos defensores del actor, de malentendidos, de rumores infundados, de una campaña de desprestigio orquestada por sus detractores, o quizás, por el contrario, haya algo más, algo oscuro y problemático, detrás de estas acusaciones. El tiempo, las investigaciones pertinentes, si las hubiere, y sobre todo, las propias acciones de Can Yaman, serán las que determinen la verdad y las que marquen el futuro de su carrera. Además, es crucial recordar, y no me cansaré de repetirlo, que todos somos humanos y que todos, absolutamente todos, cometemos errores. Nadie es perfecto, y todos tenemos nuestras debilidades y nuestros fallos. Es posible y no es imposible que Can Yaman haya tenido problemas de comportamiento, que haya tomado malas decisiones, que haya estado mal aconsejado, o que simplemente haya cometido errores que han dañado su imagen y su reputación. Lo importante en estos casos no es juzgarlo con dureza ni crucificarlo públicamente, sino aprender de esos errores, corregirlos, pedir disculpas si es necesario, y seguir adelante. La redención es posible, pero requiere trabajo, humildad, autocrítica y sobre todo, la voluntad sincera de cambiar y de enmendar el camino. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto, esta incertidumbre, esta polémica, para sus fans, para las millones de personas que lo admiran y que han seguido su trayectoria con entusiasmo y cariño? Bueno, para aquellos que lo admiran, que lo han seguido desde sus inicios, que han vibrado con sus interpretaciones, que se han enamorado de sus personajes y de su carisma, es probable que estén sintiendo una mezcla de tristeza, decepción, preocupación y, en algunos casos, incredulidad y negación. Quieren ver a su ídolo triunfar, quieren seguir disfrutando de sus interpretaciones y de su talento, quieren creer en él y en su imagen. La incertidumbre sobre el futuro de su carrera, sobre si podrá superar esta crisis, sobre si podrá recuperar la confianza del público y de la industria, es, por lo tanto, una fuente de gran angustia, de sufrimiento y de incertidumbre. Temen que su ídolo, el hombre que les ha regalado tantas emociones y tantas alegrías, se vea truncado por un escándalo, por malos manejos o por decisiones equivocadas. Por otro lado, es posible y es comprensible que algunos fans, ante la avalancha de rumores y acusaciones, estén reaccionando con escepticismo, con críticas e incluso con decepción y frustración. Se sienten traicionados o creen que su ídolo no ha estado a la altura de las expectativas, que ha cometido errores graves que no son justificables, o que ha defraudado la confianza que le habían depositado. Es un fenómeno común, y es comprensible. Los fans idealizan a sus ídolos, los ven como seres casi perfectos, y esperan que sean modelos a seguir, que sean ejemplos de profesionalismo, de integridad y de buen comportamiento. Cuando se enfrentan a la realidad, a la imperfección humana, a la posibilidad de que su ídolo haya cometido errores graves, pueden sentirse desilusionados, decepcionados y, en algunos casos, incluso enfadados y resentidos. Lo que sí es importante, y quiero dejarlo claro, es que independientemente de lo que ocurra, de lo que se demuestre, de las conclusiones que se saquen, y de la decisión que tome Can Yaman sobre su futuro, recordemos que él es una persona que tiene sentimientos, que tiene problemas, que tiene una vida personal y profesional que es compleja y que merece nuestro respeto. Juzgarlo sin conocer la verdad, sin tener acceso a la información completa, o sin darle la oportunidad de defenderse y de explicar su versión de los hechos, no es justo, ni ético ni constructivo. Debemos ser prudentes, informarnos, escuchar todas las versiones, y esperar a que la verdad salga a la luz. En resumen, el panorama que se presenta para Can Yaman en Italia, y que se extiende ya a otros mercados internacionales, es bastante sombrío, incierto y preocupante. Los rumores de problemas de seguridad, de un comportamiento polémico en el set, de exigencias desmedidas y de posibles cancelaciones de proyectos, han ensombrecido su imagen, han dañado su reputación y han puesto en peligro su futuro profesional en el país que hasta hace poco era su paraíso, su tierra prometida, el lugar donde había encontrado el éxito y el reconocimiento. Sin embargo, y quiero ser optimista, todavía hay esperanza. El actor tiene la oportunidad y la responsabilidad de aclarar la situación, de corregir sus errores, de pedir disculpas, de demostrar que es un profesional comprometido, respetuoso y responsable y de recuperar la confianza del público y de la industria. El tiempo dirá y sus acciones, las que tome en los próximos meses, serán las que determinen qué camino tomará y si podrá, o no, recuperar el brillo que lo caracterizaba. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo y, sobre todo, que les haya dado una visión más completa y profunda de esta compleja situación. Hemos hablado sobre la supuesta caída en desgracia de Can Yaman, hemos explorado los rumores sobre su comportamiento, sobre los problemas de seguridad que podrían estar afectando su carrera en Italia,
hemos analizado las implicaciones de estos rumores para su futuro profesional, para su imagen pública y para sus fans, y hemos tratado de ser lo más objetivos y respetuosos posible. Gracias por quedarse hasta el final, por escuchar y por compartir este espacio, por ser parte de esta comunidad. Si les gustó el vídeo, no se olviden de dejar un like, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Can Yaman puede superar esta situación? ¿Tienen alguna otra información que quieran compartir? ¿Creen que se ha cometido alguna injusticia? Me encantaría leerlos. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad. Y no olviden, como siempre, estar pendientes de las novedades del mundo de las novelas turcas, del entretenimiento internacional, y de todos los chismes y rumores que circulan en este apasionante y a veces turbio mundo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más debate. Hasta luego. Y cuídense mucho.